apaga la luz. ¿Crees que estás solo? Entra en un mundo donde movemos el misterio con normalidad. Vive el misterio con nosotros. Ayúdanos a buscar respuestas. Un programa escrito y dirigido por Yolanda García Mena y José Antonio Roldán Sánchez. En la búsqueda. Pero que muy buenas, mis buscadores de misterio. Bienvenidos una semana más a En la Búsqueda. Como recuerdo cada semana, si queréis ayudarnos, darle me gusta en iVoox, por ejemplo, si nos estáis escuchando desde ahí. Y si nos estáis escuchando desde Spotify, pues nos dais unas estrellitas, comentáis tanto en un sitio como en otro. Y eso nos ayudará a llegar, o eso creo, a más personas. Luego ya si compartís en redes sociales, pues mejor que mejor. Y si nos estáis escuchando, porque José Antonio siempre me mete bronca, que es que no solamente emitimos en Spotify y en iVoox, ya lo sé, estamos en otras radios, en otras pequeñas emisoras, y si nos estáis escuchando desde ahí, pues ¿cómo nos podéis ayudar? Contándonos vuestra experiencia paranormal, en el caso de que la hayáis tenido, y bueno, haciendo partícipes a todos nuestros amigos buscadores de ese ratito de vuestras vidas que por una cosa o por otra os marcó. Y ahora sí, vamos a dar la bienvenida a mi compañero de vida, que vais a ver ahora en su voz que vuelve a estar en su estado más puro, en su estado de siempre. Muy buenas, José Antonio. Muy buenas, Yolanda. Pues en mi estado, no sé, como ya no me dejas, ya lo dices tú todo al principio, en mi estado de resfriado, ¿no? Está constipado, como se decía antiguamente, ¿no? Yo creo firmemente, sin ningún tipo de argumento, que eso es muy bueno en los temas de misterio, que una conspiración judeo-masónica llevada por los reptilianos de la Tierra plana quieren acabar conmigo a través de los constipados. Posiblemente. Ah, también que se me ha olvidado. Y digo esa parida y tú tan... ¿Qué quieres que te diga? Si ya estoy acostumbrada a ti. Ya estoy acostumbrada a tus paridas. Pues... Como os decía, sí, bueno, luego nuestros oyentes nos dicen, José Antonio es el que dice las paridas, Yolanda es la más seria, la que lleva un poquito más el tema de la seriedad, José Antonio es el que dice paridas y con su humor negro, pues ahí está, y va diciendo, con su inteligencia y con sus aportaciones, y yo pues soy... Yo soy directamente. Bueno, como os decía, también... Ya lo dijimos la semana pasada, pero bueno, os lo vuelvo a recordar por si el programa del episodio de la semana pasada no lo escuchasteis. Ahora, a partir ya del episodio anterior, tanto en Spotify como en iVoox se ponen los programas nuevos. Ya os dijimos que, bueno, pensábamos que la culpa no era de los oyentes y había muchos oyentes que estaban en iVoox y no querían irse a Spotify. Bueno, al final hemos decidido, tanto en una plataforma como en otra, poner los estrenos del programa. Y como recordaréis, también en el episodio anterior, ese monográfico de duendes, que si no lo has escuchado ya puedes ir corriendo a escucharlo, el programa número 135, os propusimos un pequeño concurso en el que se sorteaba un libro de Mado Martínez, de Editorial Algaida, que, bueno, José Antonio, ¿cómo se llama este libro? La playa de los narcisos, una novela.
Exactamente, como decíamos, es de Mado Martínez y podíais participar comentando el audio número 135 tanto en Spotify como en iVoox. Y después de unos días ya tenemos al ganador, en este caso una ganadora, que estamos hablando de, que ahora mismo se está enterando porque no lo vamos a decir en el grupo de WhatsApp, que por cierto os recuerdo también el grupo de WhatsApp en la descripción de este audio, tanto en Spotify como en... Tose, tranquilo, no pasa nada, si estás resfriado, nuestros oyentes lo van a entender, bueno, como decía, es que está el pobrecito. Estaba lo de ella baila sola y esta habla sola. Yo hablo sola. Bueno, tanto en iVoox como en Spotify, los comentarios que nos han dejado, pues hemos escogido a un ganador, en este caso ganadora. Sí, ya lo he dicho dos veces. Sí, que me he liado, ¿ves? Ha sido ahí un... No, es para mantener la intriga, di la verdad. Un lío mental. Que bueno, que está en el grupo de WhatsApp, pero no se lo hemos dicho. Y se está enterando ahora mismo. Así que muchas felicidades, Mara Rufat, porque eres tú la afortunada que se lleva el libro La playa de los narcisos de Mado Martínez, de Editorial Algaida. Y si no has sido el afortunado, en este caso afortunada que se ha llevado el libro, pues ya sabéis, correr a comprarlo. Y ya traeremos más sorteos, más concursos en próximos programas, algún libro, y bueno, si hay alguna casa por ahí que quiera sortear algo, pues ya sabe, un coche, un Mercedes. Y ahora ya, después de este ratito así de explayamiento, nos vamos a ir al primer caso, que en este caso, valga la redundancia, nos lo trae Javier Díaz, nuestro Javi, que bueno, nos envió hace tiempo el testimonio de David, un compañero de trabajo, que a su vez le contaba un caso OSNI, que a mí esta palabra me hace mucha gracia, OSNI, porque es como si no... Pero bueno, que en realidad tiene su significado, que significa objeto submarino no identificado. Esto fue vivido por él, por su hermano en Gerona, ¿vale? Concretamente en la localidad costera de L'Escala, en la comarca del Alt Empordà. Normalmente es muy importante estos datos geográficos, siempre en un caso, y más si es referente al tema ufológico, y más cuando se refiere a que bueno, estaba el testigo de los hechos pescando, en este caso en alta mar. Bueno, la cuestión es que vieron una luz que estaba bajo el agua, que esto a mí es algo que siempre he pensado, La cuestión es que ven esta luz, sale de debajo del agua, se va haciendo más grande y sale disparada para arriba. Y claro, yo ya sabéis que no soy muy dada al tema ufológico, pero cuando me planteo el tema naves extraterrestres, por llamarle de alguna manera, pienso, ¿dónde se van a esconder? ¿Dónde se van a poder esconder mejor que debajo del mar? O sea, con ese territorio que casi que es más... No sé si es más agua el planeta Tierra. Ahora, mira, ¿ves? Es más agua que tierra. Más agua. Bastante más agua. Imagínate sí. tú la cantidad de espacio que tienen para poderse esconder en el caso de que existan, ¿vale? Bueno, pero claro, tú ya le has puesto la etiqueta de extraterrestres. Bueno, vale, no. Es un objeto no identificado. No identificado. Ahora seguramente habrá nuevo vocablo para OSNI, porque ya sabes que el tema OVNI ahora se llama FANI, UAP, pues seguramente tendrá otro vocablo, pero vamos a mantenerle el de objeto submarino no identificado. Imagínate ahí en mitad del mar, que ahora lo va a contar David, lo que pasó su hermano José, que es el protagonista junto a la gente que está faenando con él, y ves una lucecita, que dice, bueno, a ver, ahí de madrugada, una lucecita, un buzo, no sé, en mitad de la nada, y esa lucecita se va haciendo grande, y tú ahí, tus pesqueritos, y se va haciendo más grande, y de unas dimensiones muy considerables, y tú con tu barquito. ¡Qué miedo! Y luego, ¡pum!, sale para arriba. Que bueno, que también hay que decir que claro, hay gente que pensará, bueno, también hay algún tipo de arma balística
misil, y algún tipo de armamento que ya se lanza desde el mar. Pero claro, que yo sepa al día de hoy, en la escala, en Girona, no hay una base, como no sea secreta, que sea, digamos, la que produzca este tipo de lanzamientos. Bueno, eso sería mucho rizar el rizo, ¿no? El pensar que hay algo ahí escondido que no tendría que estar. Bueno, no sé, nunca se sabe. Pero tú misma has dicho que si hay que esconder algo, qué mejor Sí, que en el mar. Aunque tal como está la cosa, tal como está la actualidad, aunque esto ya pasó hace unos años, la mejor manera de esconder algo es dejarlo a la vista. Porque cada uno va a lo suyo, no miramos ni siquiera para arriba, no miramos ni para los lados. Realmente no hablar ni del tema. Por lo tanto, yo creo que aparcan en mitad de Gran Vía si cabe la nave de Madrid, o en la Plaza Cataluña, en Barcelona, el Omni, y como si nada. Uy, será algún tipo de anuncio, alguna campaña de publicidad, como pues sobre todo por aquí estamos muy dados a las elecciones, será algún tipo de stand de algún partido, o sea, lo que sea, menos lo que pueda ser. O sea, yo, si me estáis escuchando desde las estrellas y queréis venir aquí a la Tierra, ya sabéis dónde podéis aparcar. Vamos a escucharlo. Hola, buenas, ¿qué tal? Bueno, mira, os quiero explicar un caso que tuvo mi hermano mientras estaba pescando, bueno, faenando en alta mar. Y bueno, el caso es que estaban tan tranquilos faenando con el barco y bueno, de golpe y porrazo uno de ellos vio una pequeña luz que se veía bajo el agua, la cual poco a poco se fue transformando en una luz muy fuerte, una luz una luz muy fuerte. Se fue poco a poco haciendo grande y cada vez más grande, y de golpe porrazo debajo del agua esa luz se iluminó medio mar, tampoco medio mar, pero se iluminó muy fuerte el mar, y de golpe porrazo algo salió del mar y desapareció en el cielo. Todos se quedaron mirándose, todos se quedaron extrañados, todos preguntándose, se hicieron mil preguntas entre ellos y nadie supo decir qué era aquella luz, porque fue una luz, no vieron nada, no vieron ni hierro, no vieron nada, vieron una simple luz que aparecía del fondo del mar y que desaparecía en el cielo. Y todo esto fue un trámite de 20 segundos, no nada más. Entonces, bueno, allí se asustaron todos, se quedaron, pero bueno, al desaparecer en el cielo se quedó todo así, todos se preguntaron, todos hicieron especulaciones y está, bueno, ni especulación ninguna. Quedó bastante claro que era lo que era. Era un ovni o algo similar, porque aquella luz era una luz muy fuerte. Y eso, os quería explicar esta anécdota para que la supierais. Y bueno, otra anécdota más y otra historia más de la cual estamos claros de que solos en este mundo es imposible que estemos. Bueno, y en este universo menos todavía. Venga, que vaya bien. Cuéntanos tu caso, comparte tu experiencia con nosotros. Ya no estás solo, ya no estás sola. Cómo me gusta cuando nuestros amigos buscadores, nuestros oyentes,
nos hacen de reporteros y nos traen realmente casos súper interesantes al programa. Yo le he planteado, no sé si un reto, pero le he planteado una pregunta, porque escuchando lo que comentaba David, que teóricamente, bueno, sí, cercano de su hermano José, ese caso OVNI, pero no sé si la edad o la práctica, ya veremos si me equivoco o no, o si realmente quiere decirlo o no, pero yo creo que David también ha vivido algo. Y no, o sea, no es que lo sepa, que yo aquí en la vida en directo grabado cuando se puede. No sé, ya veremos. Por el tono, por la forma de reflexionar al final, ya veremos si acierto o no. Y enlazando con lo que comentabas antes, también hay puntos del planeta, como por ejemplo la escala, en Girona, que se reportan en el tema OVNI más casos que en otros sitios. Siempre ya estamos en lo que, por ejemplo, la pregunta que le hicimos a Amado Martínez, tiene que ver el grado de la cantidad de periodistas e investigadores de la zona para que haya más casos. Porque claro, si no se saben, por muchos casos que haya, poco sabremos en el recuento, ¿no? Pues no lo sabemos. Lo que sí que sabemos es que un 19 de marzo de 1997, en La Escala, también anteriormente también hubo, pero en ese preciso momento, en ese día de esa madrugada de San José, hubo un caso OVNI que se ha dado como uno de los clásicos de la investigación OVNI en España, porque Manuel Delgado y Manuel Caballero, dos policías municipales locales de La Escala, pues estaban patrullando, pero bueno, ¿dónde podemos escuchar? Porque eso lo pusimos en su momento, no voy a decir el caso, sino que porque como es en la zona, ¿dónde podríamos si lo quieren escuchar, se tienen que dirigir para atrás, a cerca de 8 o 9 años. Al principio de la búsqueda, en el programa, creo recordar, 1x12, ¿vale? Que se llama Caso del OVNI de La Escala. Y ahí podrán escuchar esto que estás comentando. Claro, tenemos el audio que nos pasó, porque pudimos entrevistar al investigador catalán Jordi Oliveras, que no era muy dado en aquel momento y después tampoco a salir en los medios. Pero bueno, tuvo a bien con nosotros el hacernos partícipe de esa primera grabación, una de las primeras, porque este caso luego salió en bastantes sitios, incluso Manuel Delgado, el policía, tanto no el caballero, las grabaciones que tuvo con ellos en persona, y ahí pueden escucharlo porque es bastante importante. ¿Y qué pasó más o menos? A grandes trazos. Pues que estaban haciendo la ronda de noche más o menos 3:30, algunos apuntan 4:05, pero bueno, ellos mismos en la grabación dicen sobre las 3:30. Y bueno, lo que pasa, ¿no? Tú estás haciendo tu ronda trabajando y te hace falta una caseta para el perro. ¿Qué haces? ¿Dónde puedes ir a encontrar una caseta para el perro? En el vertedero, ¿no? La escombrería, que se diría aquí en Cataluña, de la zona. Y en ese trayecto, en un caminito, cerca al poco de pasar del karting, un circuito que hay en la zona, ven un extraño objeto de color naranja que luego se torna rojo, y en su interior la tonalidad es azul, pero lo que más llama la atención tanto a Manuel Delgado como a Manuel Caballero es que dentro de ese objeto hay una sombra, hay alguien. Quien haya escuchado el caso más o menos ya sabrá, se ha escrito bastante sobre él. Quien quiera escuchar el testimonio de Manuel Delgado y Caballero, pues que lo vayan a escuchar ahí. Manuel Delgado tuvo anteriormente algún tipo de avistamiento con otro compañero, con un sargento que no quiso decirlo en aquel momento, y bueno, que ya no era la primera vez, pero es súper interesante, gracias a Jordi Oliveras, el escuchar
el escuchar cómo ellos mismos, cuando están comentando lo de que ellos se crean al principio que era la luna, luego que no era la luna, se desmiente uno al otro, y cada vez que aquella noche no se veía la luna, venga, va, y luego cuentan bueno, lo que decimos siempre, ¿no? Una conversación, un recuerdo de las personas, y ahí pueden escucharlo. ¿Y por qué lo hemos dicho? Porque el caso que pasa a Javi Díaz de David tiene que ver más que nada también por el sitio. Por el sitio, si estás en esa zona del Arampurdá o en la Escala, o has tenido algún tipo de avistamiento ovni, 673 44 50 80 o en la búsqueda radio @gmail.com. De igual manera, si quieres contarnos otra experiencia, bueno, no tenga nada que ver con ufológicos y con lo paranormal, pues también te puedes poner en contacto con nosotros y contar tu experiencia en el programa. Ya sabes, tú que me estás escuchando, que puedes hacerlo de muchas maneras, ya sea por audio, por entrevista. Bueno, la cuestión es que lo hablemos, me lo expliques, y una vez que me lo hayas explicado, ya concretamos cómo hacerlo de la manera en la que tú estés más cómodo o cómoda. Por lo tanto, no tenéis excusas, más que la vergüenza, porque sí que es verdad, vergüenza o incluso a veces un poquito de miedo, que bueno, os lo permito porque creo que a día de hoy aún no está esto no está normalizado, pero espero que poco a poco, y con tantos y tantos programas de misterio que hay, se acabe normalizando un poquito más. Y ahora nos vamos a ir a esa pregunta que realizamos cada semana a expertos, divulgadores y entendidos, ¿vale?, de todas estas materias. Y vamos a hacer la pregunta de esta semana. En este caso nos vamos a ir a México, ¿vale?, con nuestro amigo César Buenrostro, que para quien no conozca a César Buenrostro, es uno de los colaboradores más activos de los medios de comunicación en México y, como no, aquí en España, y desde hace años, pues lógicamente es colaborador de La Búsqueda. José Antonio. César toca casi todos los palos que tienen que ver con temas de frontera, y la verdad que es una persona que los toca de manera muy directa. Hoy, más que una respuesta, nos ha elaborado un esmerado informe que solventará parte de las dudas que teníamos sobre el tema en sí. Porque la pregunta de esta semana, José Antonio, ¿cuál es? ¿Qué es la Santa Muerte y qué preceptos siguen sus seguidores, sus adeptos? Pues vamos a ver qué nos tiene que decir César. La Santa Muerte, tema para La Búsqueda, de Antonio Roldán en España. Mi nombre es César Buenrostro, soy investigador, escritor, editor, así que también tengo bastante experiencias experiencias y anécdotas sobre la Santa Muerte, ya que en México en los últimos años hay mucho eco respecto a esta figura que algunos la ven entre diabólica y satánica y otros como la gran salvación de la fe en México. Desde hace algunos años, como estoy diciendo, la Santa Muerte ha estado muy presente en el culto o en la fe de los mexicanos. Muchos han cambiado su fe católica radicalmente por este culto, pero lo importante sería, ¿por qué cambian? ¿Por qué no se quedan con la misma? ¿Quiénes son los que están interesados en este culto? Vayamos por partes a ver si logramos más o menos explicar cómo se desarrolla este interesante culto que hoy día tiene bastantes seguidores en México. La Santa Muerte ha sido un motivo de debate, ya que se supone, y dentro del mundo religioso y dentro de los cánones que se tienen que aplicar para santificar a una entidad, existe o debe de existir
primero la posibilidad de haber sido beatificado. Por lo tanto, la Santa Muerte nunca ha sido beatificada porque simplemente nunca existió como ser humano. Posiblemente como concepto sabemos que la muerte pues sí está presente, pero como una persona nunca existió, ergo nunca pudo haber sido beatificada y mucho menos ser santificada. Así que este es el argumento que utilizan varios detractores de la Santa Muerte para confirmar que su culto no es válido. Pero eso poco importa a los seguidores que de una u otra manera han hecho válida su creencia, su fe, porque parece ser que lo más interesante y lo más importante de este culto es ver qué es lo que representa, a quiénes ayuda. Y es que de alguna manera la gente marginada siempre va a apostar por alguien o alguna entidad que va a, entre comillas, ayudarlos, ¿no? A sobrellevar su vida espiritual. Así que de esta manera, muchas personas que se sienten fuera del contexto social normal, digamos, pues han encontrado un nicho bastante interesante aquí. Y por eso se dice que gente como ladrones, narcotraficantes, asesinos encuentran en la Santa Muerte un nicho bastante interesante. Y es que finalmente cualquier ser humano con un poco de fe y de creencias va a buscar la salvación de su alma. Y qué mejor que a través de alguien que va a interceder por ellos. Y en este caso, la Santa Muerte, porque se supondría que ella intercedería. Aunque muchos promotores aseguran que no es la principal cualidad de la Santa Muerte ayudar a los ladrones y narcotraficantes, asesinos, a lograr sus objetivos, sí es para todo mundo. Bueno, esta es la oferta que hay detrás de la Santa Muerte. Sé que no es clara, pero parece ser que nadie tiene bien establecidos los parámetros que llega o alcanza la Santa Muerte, aunque pues siendo un culto más o menos nuevo, pues hay un tira y afloja donde sus líderes prometen y desprometen y hacen y deshacen esto que no tiene muchas veces sentido, este credo. Pero, no obstante, hoy día ya hay gente que incluso me ha tocado ser testigo de personas que se unen en matrimonio bajo esta entidad de la Santa Muerte. Y para ellos es válido, hay un sacerdote, una persona que los lleva a culminar su deseo de ser pareja, aunque esto, bueno, de hecho no es completamente oficial porque no es una religión, que es otro punto bastante interesante, ya que en México, en algún tiempo el culto a la Santa Muerte gozó, ¿sí? Así es, gozó de haber pasado a ser una religión, más que un culto o una religión, es decir, tenía un registro ante la Secretaría o ante el gobierno, ¿sí? Ante la Secretaría de Gobernación, lo cual hacía oficial y esto obviamente produce muchísimas ventajas como la exención de impuestos y el poderse quedar en algunos templos de la Ciudad de México, que vaya, de esos hay muchísimos, que es un tema bastante interesante para hablar, como la iglesia aquí en México, pues, le vive bastante bien, aunque Benito Juárez en la Reforma intentaba otra cosa, pues resulta que parece ser que todo fue contraproducente. Pero regresemos al tema de la Santa Muerte, el culto y su poco tiempo como religión. Ya tenía el registro, se llamaba la religión, algo así como religión católica universal de la Santa Muerte, lo cual pues ya sé que es una cosa que pues, no se puede ser, ¿no? Porque bueno, católico y universal es lo mismo exactamente, ¿no? Entonces, se hace este culto, empieza muy bien, el que lo registra es una persona de nombre Padre Romo, que había sido un sacerdote de la religión católica y conocía todos los parámetros de la Eucaristía y todo eso, y estaba basada en eso la nueva religión, estaba muy basada o asentada en esos parámetros. Así que bueno, pues empiezan, pero desafortunadamente para los seguidores, para las personas que tenían esta fe, el Padre Romo pues se ve involucrado en varias situaciones ilegales, es apresado, hoy día purga una condena, así que
pues todo se va al traste y el culto a la Santa Muerte pierde su registro. Pero eso no es obstáculo para que surjan personalidades aquí y allá haciéndose pasar por líderes espirituales de la misma, porque no hay que cumplir ninguna especialidad, no hay que cumplir absolutamente nada. De hecho, al parecer, la gente que no tiene mucha escuela, que no tiene mucha cultura, puede aspirar a ser líder de la Santa Muerte. Y así encontramos a líderes que he conocido en persona, como la señora Enriqueta Vargas, la Enriqueta Romero, Eva, la señora Nieves, La Parca, Yamarash, el señor Mario Valadez, que incluso tenía una revista al respecto de la Santa Muerte, donde pues daba a conocer muchas cosas de la Santa. En mi haber tengo cientos de recopilaciones de altares de la Santa Muerte, conocido a las personas involucradas, y para tener un altar de la Santa Muerte se necesita que la entidad, o bueno, la figura que ahí está, haya hecho o haya sufrido o haya tenido alguna cuestión mística, muchas de las veces que sean milagros. Entonces, la Santa Muerte ha ganado muchísimo terreno en México, y hay muchísima gente que la practica. Por darnos una idea, una ocasión que acompañé a la señora Enriqueta Vargas, hoy ya fallecida, en paz descanse, fuimos un domingo a un cerezo, centro de adaptación, donde pues, obviamente hay presos y se les daba su momento para practicar su religión, de la cual era bastante interesante ver que estaba dividida en lo que son evangélicos, católicos y seguidores de la Santa Muerte. Y en comparación tendríamos un 40 de la Santa Muerte, un 30 y 30 de las otras dos religiones. Así que la Santa Muerte sí estaba al menos en la cárcel ganando bastante terreno. E incluso me consta por las entrevistas que hice que muchos reos que habían entrado como católicos se habían convertido a la fe o al culto de la Santa Muerte. Algo bastante interesante, como un estudio obviamente antropológico para saber por dónde van las cosas. Cada día se suman más y más seguidores, más adeptos a la Santa Muerte, eso es un hecho. La oferta es bastante interesante, ya que a diferencia de la fe católica, el culto a la Santa Muerte es una especie de sincretismo la mayoría de las veces con lo que aquí se llama santería, que no es otra cosa más que pues una variante de la religión yoruba venida de África hace muchísimos años, lo cual pues viene a darle otro toque, más sincretismo y sobre todo ese tipo de actividades que se realizan en esta, ahora sí que sí, bien ya una religión, este otro credo, y que son la práctica de la magia. Y va desde lo que a la gente conoce como magia blanca, magia negra, etcétera, etcétera. Lo cual le da un atractivo más al seguimiento de la Santa Muerte, ya que es permitido practicar o hacer este tipo de prácticas, ¿sí? No importa nada más que el hecho de hacer estas prácticas. Y de esta manera, pues muchos hacen su sincretismo propio. Me ha tocado ver que cada persona, incluso entre ellos mismos se critican porque dicen, es que este altar no debería ir así, la Santa Muerte, la niña blanca no debe ir aquí y allá, o sea, y cada quien le da la expresión que quiere, que si el color rojo, que si el color negro de la Santa Muerte te va a ayudar, que no te va a ayudar. Son tantas cosas que todavía no hay un patrón, no hay un canon completo de la Santa Muerte, pero sí hay un culto, hay gente que la sigue. No importa que tenga incoherencias, no importa que tenga contradicciones, la gente sigue el culto de la Santa Muerte hoy día. Y hay algo que, como les decía al principio, parece no tener sentido, ya que pues, no pudo haber sido santificada, sigue en boga. Pero para algunos que quieren ver esto de una manera más antropológica, asumen que en la antigüedad una de las deidades más importantes era Mictlantecutli, es una deidad que tenía que ver con la muerte precisamente, que era el señor de los muertos. Él era Mictlantecutli y su esposa Mictecahuatl. O sea, eran una pareja, una deidad, una dualidad, pero
Hoy día pues nada más es la Santa Muerte, que a veces algunos lo toman como algo que no tiene precisamente género, ¿no? Nada más porque es la Santa Muerte, porque así se designa. El punto es entonces de dónde viene. Es una tradición antigua que ha vuelto a recuperar su lugar. Hay muchas cosas. A mí me tocó encontrar la más antigua, la versión quizás primitiva o que inspirara a Santa Muerte en Chiapas, precisamente bajo el tema de San Pascualito Bailón. San Pascualito Bailón es una entidad, es un santo que viene de nuestros antepasados españoles que la trajeron, y curiosamente en este lugar se ve y se adora tal y como se supone que es, y es que San Pascualito Bailón es un santo esquelético, ¿sí? En el templo donde se adora hay un esqueleto donde se supone que son las reliquias de San Pascualito Bailón, y son lo que se adora ahí. Se dice que San Pascualito Bailón en tiempo de muerte pasaba con su carruaje, con su carreta más bien, y pasaba a recoger a los muertos. Es decir, hacía la misma labor que a la Santa Muerte, así que podría ser un precedente, o podría ser también una referencia al hecho de que el mexicano más relacionado con el tema de la muerte, como es bien sabido, pues le gusten este tipo de temas, le gusta esta entidad, se siente más identificado. Recuerden que la muerte en latín es Thanos, y nosotros somos considerados un pueblo completamente tanático, es decir, adorador de la muerte. Así que el tema de la Santa Muerte sí da para muchas horas de plática, y por el momento espero que esto pues ilustre un poco lo que es el tema de la Santa Muerte, que a decir verdad es muchísimo más amplio que simplemente estos pocos minutos. Muchísimas gracias, mi nombre es César Buenrostro, y espero que esto te haya servido para conocer un poquito más sobre el culto de la Santa Muerte. Unos temen al mirarla y otros la traen en collar. Muchos no quieren nombrarla y yo hasta le hice un altar, porque los negocios que ando siempre cuidándome está. Cada semana tenemos una cita con el misterio, buscando las respuestas a lo desconocido. Acompaña a José Antonio Roldán, Yolanda García y a todos los testimonios que cada semana nos acompañan en La Búsqueda. Un programa donde hablaremos del misterio con normalidad. En La Búsqueda. Muchísimas gracias al comunicólogo, como le gusta a él decirse, César Buenrostro, que tiene un tono muy explicativo, muy didáctico, esta extensa respuesta. Y bueno, quien quiere interesarse más sobre el tema, ahí está. Hemos visto al final, Yolanda, que tiene esta Santa Muerte no solo seguidores, sino que tiene una serie de adeptos que también son músicos, que le hacen canciones. Y bueno, un santo... Es que hay que ver la gente a lo que llega a seguir. Es que es increíble. A ver, hija mía. De verdad, perdonad, los que me estáis escuchando. 6 seguidores de la Santa Muerte, pues. Santa Muerte, la ha dicho Yolanda. No, a ver, hija mía, pero si siguen a Leticia Sabater, o sea, pues no voy a seguir a la Santa Muerte, pues siguen a He escuchado podcasts en los que han hablado personas que son seguidoras de la Santa Muerte y ponen unos altares, unas cosas que yo realmente, yo solo lo tengo en mi casa y me acojono del miedo. Bueno, pero ya no hablando de la Santa Muerte, sino de lo que seguimos los seres humanos. El hecho de que estamos muy arraigados a que nos sometan con el miedo.
al hecho de que todas nuestras cosas no tiene que solventar algo divino o extraordinario, pues eso, lógicamente, ya no hablo del culto de la Santa Muerte, sino incluso de esos coach espirituales o no tan espirituales que te dicen lo que tienen que hacer y dices, o sea, párate a escucharlos, párate a saber un poco de su vida, que eso sí que es paranormal, porque estás diciendo una cosa que haga la... O sea, haz lo que digo, pero no hagas lo que yo hago. En resumen, que si alguien quiere, bueno, pues tener fe en este culto, pues que investigue como cualquier otro, ¿no? Pero hay que tener sobre todo fe en uno mismo. Y ya después del tema... ¿Habrá que montar algún día una secta? No sé qué me ha venido... Bueno, hay que valer, para eso. Bueno, pero imagínate con unas... No, yo no digo lo de valer, pero con unas... Que sea... No, blanco no, porque soy del Barça. Pero unas vestimentas vaporosas. Que siempre... Bueno, venga, pues vamos eso. al lío, vamos a ver con el tema. Sí. Vamos a ir al archivo ELB, que esta es una sección que hace unas semanas que ha salido porque creemos que hay historias, casos de programas anteriores, sobre todo desde el principio, que mucha gente no ha escuchado. También la calidad estaba ahí en los programas del principio, la calidad de audio eran pachín. Entonces, bueno, estamos intentando volveros a traer esos audios, intentando mejorar un poquito el sonido y realmente porque muchos de vosotros estáis escuchando los programas nuevos, pero los antiguos pues no los estáis escuchando. Y son casos realmente interesantes y que aportan muchísimo, como es el caso de Antonio Montiel, que esta semana vamos a recordar junto a él varias experiencias que nos contó este afamado pintor y retratista malagueño Antonio Montiel, como he dicho, al cual agradeceremos siempre su amabilidad y la deferencia a la hora de hacernos partícipes de esa parte, como también hacen otros oyentes, de su propia vida, demostrando así una vez más que testigo de lo insólito puede ser cualquier persona. A esto me refiero a que no hay diferencia de edad, no hay diferencia de sexo, de estudios ni de clase social. Y ahora bien, si te parece correcto, nuestros oyentes estarán preparados ya porque estarán diciendo, venga va, que quiero escuchar ya a Antonio Montiel. ¿Vamos a escucharlo? Vamos a escucharlo porque la verdad es que fue un caso interesante y sigue siendo un caso muy, muy interesante. Vamos a ello. Los casos del archivo ELB. Queridos amigos, como podéis escuchar, esta es la música que ponemos siempre cuando se avecina un testimonio. Ese testimonio que normalmente tenemos semana tras semana, José Antonio. Tenemos cada semana uno, a veces más, e incluso durante las entrevistas o los casos, pues también solemos tener testimonios, porque como siempre decimos, es la base de En la Búsqueda. Siempre recordamos que nuestros buscadores, nuestros queridos amigos, son parte del programa también, y en esta ocasión pues además una parte muy importante, porque la vivencia que vamos a contar a continuación, que nos van a contar, es gracias a una buscadora, Eva Aguiar, que nos ha puesto en contacto con la persona que ha sufrido esa experiencia. Estamos hablando de un pintor, Antonio Montiel, de Málaga. Nace en Antequera, Málaga, el 30 de agosto de 1964. Muy buenas, Antonio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas. Bueno, antes de contarnos tu experiencia, me llama la atención a lo que te dedicas. ¿Quién mejor que tú para explicarle a nuestros oyentes qué es lo que haces, lo que pintas?
Bueno, pues yo comienzo mi profesión, digamos, de pintor, que ha sido a lo que me he dedicado toda la vida, desde que era prácticamente un niño, porque me inicio con 3 años y medio más o menos dibujando en la arena de la playa. Y a partir de ahí es cuando ya empiezo a hacerlo a través de, pues en lo típico, ¿no? En las libretas del colegio. Empecé a ganar incluso los primeros premios cuando tenía 5 y 6 años, infantiles, y eso pues bueno, me fue llevando poco a poco a lo que se convertiría en mi profesión, porque ya a partir de los 10 años entro a la Escuela de Artes y Oficios de Málaga, y sobre todo la anécdota curiosa es que lo que siempre me gustó fue el tema del retrato, que es mi especialidad. Yo me inicio precisamente a través de una cara que todo el mundo conoce en España y en muchos sitios del extranjero, como ha sido siempre la cara que ha tenido Pepa Flores, Marisol, ¿no? Fue tal impacto el que me causó cuando ella ya tenía más o menos como unos 18, 19 años, después de verla en una portada de una revista que había traído mi padre a casa, que se convirtió prácticamente en una obsesión el querer sacar aquella cara parecida, ¿no? Y con el tiempo incluso me fueron contando de quién se trataba, ¿no? Hasta el punto de que, bueno, aprendí a pintarla de memoria, y ya con la edad de 14 años, pues pude conocerla personalmente gracias a que me escapé de mi casa para ir a conocerla al TEA, Alicante. Y a partir de ahí, pues nada, me empecé a dedicar ya mucho más a nivel profesional, porque mis primeras exposiciones a nivel individual empiezan con 14 años, aunque yo ya había participado en colectivas a partir de los 10, ¿no? Y bueno, pues así, malagueño, viviendo en Málaga, pues eso, desde siempre, pues me inicio en la aventura de Madrid después de terminar el servicio militar, y llevo pues ya 20 y tantos años largos viviendo en Madrid, dedicado al mundo de la pintura, y sobre todo especializado en el mundo del retrato, y eso me ha dado la oportunidad además también de conocer y de retratar a muchísima gente conocida, ¿no? Que nunca pude ni siquiera imaginar llegar a lograr, ¿no? Antonio, tú ya estás aquí en el programa porque a ti te ha ocurrido una experiencia que te marcó de alguna manera, experiencias pues que de diferentes, o sea, todas las personas que se acercan aquí a los micrófonos de En la Búsqueda han tenido diferentes tipos de experiencias. La tuya a mí me ha causado también bastante curiosidad, y me gustaría que se la contaras a todos nuestros oyentes. Sí, claro que sí. Y además una experiencia que me hizo convertirme, como vosotros decís en vuestro mismo programa, ¿no? El buscador, ¿no? He sido un buscador precisamente, porque incluso desde muy jovencito, cuando nos enseñaban en el colegio religión, muchos niños se lo tomaban desde el punto de vista, pues eso de, como una asignatura que había que pasar y que no tenía mucha trascendencia, ¿no? Porque era más importante cualquier otra para la familia o incluso para ellos mismos, ¿no? Porque se le daba más importancia a las matemáticas o al lenguaje, mucho más que a la religión, ¿no? Entonces yo me crié en una familia pues católica, aunque mis padres tampoco no eran de ser muy practicantes, ni nos obligaban a tener que ir a misa y tal. Obligaban más en el colegio en aquella época que los propios padres, ¿no? Pero la experiencia es algo que me pasó y que realmente a partir de ahí me marca muchísimo, y creo que eso es lo que me hace que incluso me convierta pues eso en un buscador pues del conocimiento, de la verdad, de entender que la vida pues va más allá de lo que aparentemente vivimos, y que esto tiene que tener un propósito y tiene que tener un sentido, ¿no? Y fue precisamente una noche, estando en mi casa, había venido una tía mía de un pueblo, nosotros vivíamos en Málaga, y porque somos además malagueños, aunque mis padres vivieron en Madrid anteriormente, pero yo a partir de los 5 años y medio ya nos vinimos a Málaga porque mi madre era de aquí y estaba deseando volver a su tierra, ¿no? Y entonces, pues, como te digo, una noche vino una tía mía de un pueblo cercano a Málaga, y yo dormía justamente en una habitación, como éramos pequeños. Yo tenía entonces 10 años, mi hermano un año más, dormíamos juntos en la misma habitación, en 2 camas independientes, pero en la misma habitación, ¿no? Y mi tía aquella noche, pues,
ella ocupó la cama que yo utilizaba y a mí pues me acostaron en un sofá cama que había en la salita de estar donde estaba concretamente la televisión, ¿no? A mí aquello siempre me daba mucha rabia porque en el fondo pues me sacaban de mi cama y además tenía a veces que esperar a que ellos terminaran de ver la televisión y tal, ¿no? Y luego incluso me despertaban para pasarme o me llevaban en brazos y me despertaban, ¿no? Y recuerdo que aquella noche pues eran como las 3 de la mañana. Me desperté, pero me desperté no como mucha gente que puede pensar que a lo mejor es que yo creía que estaba despierto, estaba soñando, ¿no? No, estaba completamente despierto. Y mi padre acostumbraba a levantarse muy temprano porque iba a trabajar al aeropuerto, que era el trabajo que tenía, y yo siempre muchas veces me despertaba también, le escuchaba de dar vueltas al café y se escuchaba pues la cucharilla golpeando en la taza, ¿no? Pero aquel momento yo veía que había como una luz en el pasillo, pero no había nadie. Y bueno, muchos padres de aquel tiempo y tal, pues de alguna manera siempre estaban con el tema de, oye niño, apaga la luz, no dejes la luz encendida, ¿no? Y yo notaba que la luz estaba y entonces pues sentía como una especie de complejo de culpabilidad el hecho de estar acostado y ver que la luz se la habían dejado encendida y no apagarla, ¿no? ¿Y cuál fue mi sorpresa? Cuando me levanto, me incorporo, me levanto para ir justamente a apagar la luz y justamente lo que había detrás no era la luz del pasillo encendido, sino que se trataba como de una figura luminosa. Entonces fue tal el impacto que tuve que inmediatamente pues me acosté, me volví a meter dentro de la cama y me tapé la cabeza. Y entonces yo decía, pero esto no puede ser, pero si es que estoy despierto, esto no es un sueño. Entonces poco a poco pues fui bajando así las sábanas y la manta para ver si aquello era realmente cierto, ¿no? Y efectivamente era cierto, es decir, aquello ya no estaba justo detrás, sino estaba paseando por la habitación. De tal manera que incluso cuando bajaba, cuando yo me asomaba a ver, aquella sombra luminosa se venía hacia mí. Y entonces, claro, era un terror tan grande que yo no me atrevía, ni a abrir la boca para llamar a mi familia. Me tapaba y bueno, esperaba incluso unos minutos allí muerto de miedo, hasta que de nuevo pues mientras esperaba pues asustado iba bajando a ver si aquello era verdad y en alguno de los momentos incluso me lo encontré prácticamente casi echado encima, es decir, la luz estaba prácticamente, no se veía cara. Claro, es lo que te iba a preguntar, Antonio, si pudiste apreciar algún rasgo o algo. Nada, era simplemente como la silueta, una silueta luminosa, pero no se veía cara ni nada. Entonces, hasta el punto de que a veces lo tenía echado justamente encima, ¿no? Y cuando una de las veces bajo para poder observar a ver dónde aquello estaba, qué estaba pasando, fue muy curioso porque aquello se acercaba a la zona de la esquina donde estaba puesta la televisión. Y tal es la sorpresa que no sé si acordáis que bueno, antiguamente cuando se desconectaba una televisión todavía aún quedaba un poco la energía, incluso se quedaba en un punto, y se apagaba, ¿no? Bueno, pues cuando aquello se acercaba, la televisión se encendía pero no viéndose imagen, que además en aquel tiempo ya a esas horas ni siquiera había televisión, no emitían nada, sino se veía simplemente como la energía luminosa de lo que es la pantalla, y cuando se alejaba aquello otra vez se volvía a apagar. Entonces fue un impacto tan grande, bueno, asustado, incluso hubo momentos en que como venía que se acercaba, yo me volvía a tapar y se escuchaba como el sonido de tocar las sábanas, sin peso ninguno. Es decir, no había peso ninguno. Entonces, claro, era una sensación, vamos, yo me iba a morir, es decir, no os podéis imaginar lo que aquello significó, sobre todo porque me estaba dando cuenta de que es que no estaba dormido, sino que estaba perfectamente despierto, ¿no? Y entonces ya en una de las veces que aquello duraría, pues, lo menos cerca de 10 minutos, que eso es una eternidad en esos momentos, que no fue una cosa de un segundo, no, aquello duró bastante. Entonces hubo un momento en que allá al mirar yo vi aquella sombra luminosa pasar, así iba paseando por la habitación, y hubo un momento en que de pronto pega como un fogonazo y se quedó todo a oscuras. Entonces fue en aquel terror que tuve, grité
llamé a mi tía, tenía un oído estupendo, mi madre no, pero mi tía tenía un oído estupendo, grité, llamé, vinieron y vamos, me quedé sin poder hablar, me llevaron al médico, yo explicando, escribiéndole, diciendo lo que me había sucedido y claro, y el médico dijo que efectivamente que podía haber sido a lo mejor un sueño, que yo tal y que cual, pero que aquello había sido muy impactante para mí, pero es que no fue ningún sueño, es decir, fue una absoluta realidad. Y a partir de ese momento, yo creo que, vamos, nunca lo pude olvidar y por eso además creo que incluso además durante mucho tiempo estuve alejado y todo de la religión católica, que era la que nos habían inculcado, porque no me daba respuesta. Yo recuerdo que además le preguntaba a mi profesor de religión ciertas cosas y me decía, pues eso es así porque lo decimos nosotros y punto y tal, o me llevaban al director porque yo tenía verdadero interés, hasta que ya a partir de una cierta edad, pues dicen que cuando el alumno está preparado aparece el maestro, y mis maestros pues empezaron a llegar a través de lecturas, y de una cosa me fue llevando a la otra, ¿no? Y entonces entré incluso en el conocimiento de la filosofía de Krishnamurti o de Yogananda o incluso del maestro Saint Germain, y entonces empezó a interesarme muchísimo la metafísica y entonces fue un camino que creo que gracias a eso, a mí eso me ha ayudado muchísimo, porque si no, no tendría mucho sentido para mí la vida de no haber sido por haber de alguna forma descubierto otras posibilidades, otras enseñanzas que digamos me hacen entender mucho más y comprender más un poco lo que es la vida. Claro, Antonio, ese momento fue una chispa, ¿no?, que te llevó a iniciar ese camino de buscador, sí. Pero durante estos años no se ha vuelto a repetir nada similar. Nunca más. Solo ese momento. Solo a veces he tenido las experiencias, bueno, he sido un buscador, como te digo, entonces empecé a descubrir el tema de la meditación, incluso del yoga, todo eso, ¿no? He hecho además, he entrado en cursos, seminarios, no pertenezco a ninguna organización determinada porque he sido, como os digo, un buscador, no me he limitado a algo concreto, ¿no?, sino que he sacado mis propias conclusiones a través de todo este tiempo de enseñanza, de ser un verdadero buscador, ¿no? Que no es una cuestión como mucha gente que a lo mejor lo toma como un hobby o esto que le llaman la nueva era y que se lo toman un poco así como una novedad o como una cosa que está de moda. No, para nada. En mi caso ha sido algo realmente fundamental. Creo que el verdadero sentido de la vida es saber quién es uno, y eso uno lo va descubriendo precisamente en la experiencia y en la observación, lógicamente, ¿no? Y cuando uno observa y además pide respuestas, la vida te las va dando, ¿no? No se vive como un autómata que en el fondo, pues bueno, se piensa, bueno, esto es así porque me tocó, o esa resignación que tiene mucha gente a creer en la suerte y ese tipo de cosas, ¿no? Yo creo que la vida tiene todo un sentido, tiene un porqué, creo mucho en esas leyes de causas y efectos, y creo que la vida es mucho más que todo eso, ¿no? Y no creo tanto en la suerte ni en la casualidad, ¿no? Y entonces, Antonio, volviendo a la experiencia esa que te marcó a los 10 años, sí. ¿Alguien de tu familia en algún momento te ha comentado que haya visto algo similar o algo que tenga que ver con lo insólito? No, nunca. Yo recuerdo que ya cuando me fui a Madrid, como eso es algo que nunca olvidé, pues yo he intentado además consultarlo con gente y tal, ¿no? Y tuve la oportunidad en una ocasión de conocer al padre Pilón, que entonces daba una conferencia con Sol Blanco Soler, recordar el nombre de una mujer que también de radio, dedicada un poco a este tipo de temática y todo eso. Daban una conferencia en el Centro Cultural de la Villa y entonces esperé a la parte final para poder hablar con el padre Pilón, ¿no? Y le conté la experiencia y él, recuerdo que me dijo, bueno, eso es algo que habría que estudiar y tal, pero lógicamente por lo que me estás contando, yo creo que se trata de lo que nosotros llamamos un ectoplasma, ¿no? Un ser de luz que de alguna forma tuviste la ocasión de poder ver, ¿no? Y que incluso a esas edades, pues algunos niños tienen la ocasión de verlo, porque además estamos, yo recuerdo que decía, emitimos unas ondas cerebrales de más baja frecuencia, como son las ondas alfa, y entonces se tiene más capacidad, ¿no? Y dependiendo también un poco de la sensibilidad de cada ser y tal, pero creo que es eso, que tuviste la ocasión de ver otra dimensión, pero él, recuerdo que me habló como de un ectoplasma, recuerdo que me comentó, eso fue casi recién llegado
llegado yo a Madrid con 23 o 24 años, que me fui. Y lo curioso es la reacción del médico que tu familia te lleva, porque claro, a ti te impacta eso tanto que te afecta físicamente, ¿no? Sí, me quedé sin habla, es decir, aquello fue un impacto tan grande que ellos sabían que no era normal lo que me había sucedido, porque nunca me había pasado una experiencia así, ¿no? Pero es que fue el querer de alguna manera, es como reventar, ¿no? Porque el miedo me paralizaba a tener que decir, a gritar, pensando que aquella cosa estaba allí, ¿no? Y entonces yo tenía un miedo tan grande que no quería hacer el más mínimo ruido, nada, ¿no? Pero ya cuando vi aquello que se esfumó como con una especie como de fogonazo en toda la habitación, pues entonces fue cuando grité, y a partir de ahí, estuve como casi 3 días que no podía hablar, ¿no? Y me llevaron al médico. Imagínate. Recuerdo que me llevaron al médico y mi familia estaba un poco preocupada, ¿no? Porque decía que no era normal, que ahí había pasado algo que a mí me había impactado mucho, ¿no? Y yo les decía, lo he visto, no me lo estoy inventando, lo he visto de verdad. Y tanto es así que por eso, además es que a partir de ese momento fui un gran buscador. Para mí fue muy importante entender que algo había, ¿no? Porque todos hemos escuchado hablar de cosas, nos han contado cosas, pero hasta que no le sucede a uno en sus propias carnes, pues no lo termina de creer, ¿no? Y yo es que lo vi, y como lo vi, pues no lo puedo odiar, es decir, no es una cosa que puede decir, no, pudo ser un sueño porque fue un instante, un momento, no, yo estaba esperando a que aquello sucediera algo para poder de alguna manera gritar o salir corriendo, lo que fuera, y estaba esperando, ¿no? Entonces, y aquello además, ya os digo, que no se quedó solo en saco roto de aquella experiencia y punto, ¿no? Sino que aquello a mí me hizo pensar mucho que en esa posibilidad de que algo había, ¿no? Y los profesores de religión en aquel tiempo pues no nos daban nada más que eso, que nos aprendiéramos el catecismo de memoria, quién es Dios, quién es el Espíritu Santo, pero no nos daban respuestas más profundas, ¿no? Que las he encontrado yo luego después en otro tipo de enseñanza que aunque tenga que ver con lo mismo, porque a mí, por ejemplo, la filosofía, digamos, de Cristo, o la filosofía de Buda, o incluso el Corán, que también he leído gran parte, para mí casi todo es lo mismo, contado con diferentes palabras, pero la esencia es la misma, ¿no? Uh-huh. Y todo eso me ha hecho ser una persona que me ha interesado mucho el tema de la espiritualidad. Pues Antonio, me ha parecido muy interesante tu experiencia, te ha marcado la vida. Sí. La verdad es que si me hubiera ocurrido a mí, pues imagino que como a ti también me hubiera marcado mi vida. Y a ti darte las gracias de verdad por haberte acercado a los micrófonos de La Búsqueda y con esa valentía contar lo que a ti te ha ocurrido. Nada, encantado, y si hay alguien que eso le puede servir, solo puedo decir que no tengo ninguna necesidad de contar mentiras ni de inventarme historias, sino he querido contaros la verdad, y como además así me sucedió, pues así la cuento. Pues muchísimas gracias y hasta la próxima. Pues nada, encantado. Sé un verdadero buscador de respuestas. No te creas todo lo que te dicen, todo lo que te decimos. Infórmate, indaga. Busca, piensa. Y muchísimas gracias a Antonio, que si queréis, no solo el hecho de haber escuchado, y ya es muchísimo, su testimonio, como decía Yolanda, como cualquier persona, buscar en internet Antonio Montiel, pintor. Es un pintor que en generaciones futuras ya se ha reconocido, está muy reconocido, pero bueno, que será uno de los artistas españoles que quede ahí, ¿no? Y el que sí que es un artista, bueno, y aparte de español. Pero bueno, como enlazo, como enlazo, me van a sí, vamos, ahora que no se puede decir nada, porque claro, ahora me diga Javier Arríes que no se siente español y ya me mata, ¿no? Pero bueno, es una persona, se siente persona, porque es una gran persona. Yo lo tengo como un hombre del Renacimiento, pero el otro día estaba pensando, también, claro, si digo esto, aunque han hecho una versión nueva, como una especie de navaja de MacGyver, porque el hombre, con cualquier cosa, te hace un tema,
Pero no solo eso, sino es que lo sabe de todo, se lo estudia todo. Y parezco José Luis Moreno cuando presentaba a los artistas cuando hacía programas, ¿eh? Pero es que es verdad, ¿eh? Es que Javier está en todo. Y en su galería de lo insólito, ¿de qué nos va a hablar hoy, Yolanda? Bueno, nos vamos a ir a Estados Unidos y bueno, vamos a adentrarnos en una casa con misterio que se llama, no sé si cómo se pronuncia esto, ¿Wally? A ver, es que Wally, sí, en aquellos momentos, la cuestión es que una casa súper embrujada y que ahora es un museo que se puede visitar. Bueno, supuestamente encantada. Vamos a dejarlo ahí. Ya, pero es que entonces el museo no... Bueno, pero ¿tú ganas algo del museo? No, pero ¿te patrocina? ¿Quieres que digamos que la casa está embrujada? Pues patrocina, no. No, y aún así, si no está embrujada, no. O sea, que nos paguen el viaje allí. Sí. Que podamos hacer como, porque yo estoy seguro, que ahora no me acuerdo, que aquí todos los docudramas, documentales, programas de cazadores de fantasmas, de fantasmones, todos han estado. Todos han estado allí. ¿Por qué? Porque durante una serie de años, que ahora lo comenta Javier, fue la casa embrujada número 1. O sea, no sabía, había un ranking, hay de todo, hay de todo. Estos americanos son la hostia. De Estados Unidos. Estos americanos. Sí. Bueno, pues vamos a escuchar a nuestro Javier Arries con esa galería de lo insólito y a ver qué es lo que nos tiene que contar, que seguramente será muy, muy interesante. Hola amigos de La Búsqueda. Hoy en esta galería de lo insólito os voy a traer un caso de esas famosas casas encantadas, ¿no? Que son muy populares en cada país. Hay, digamos, que un ranking de casas más encantadas. En el 2005, la casa de las que os voy a hablar, pues la revista Life la calificaba como la casa más encantada de América. Y pues para verla, para ver qué ocurre allí, vamos a viajar hasta California, hasta el estado de California y hasta el Old Town, la ciudad antigua de la localidad de San Diego. Allí, si viajamos con los ojos de la imaginación, veremos una gran cantidad de casas viejas de madera, pero entre ellas hay una que destaca, que es de ladrillo y es un edificio histórico de 2 pisos, de 2 plantas, construidos con ladrillo, como os digo. Si nos acercamos, vemos que estamos ante un museo, concretamente el Wally House Museum. Pero antes de ser un museo, fue la mansión, la casa, la vivienda de la familia Wally. Thomas Wally se casó en Nueva York con Anna Eloise Delaunay. Esto fue en 1853, para que os situéis. El 28 de diciembre del año siguiente nacía Francis, el primer hijo de este matrimonio, de esta pareja, y 2 años después, en 1856, nacía Thomas Wally Jr. Poco después, Thomas Wally, el jefe de la familia, pues mandó construir esta casa y los Wally se mudaron a ella el 22 de agosto de 1857, 4 años después de su matrimonio. Unos meses después de ir hasta la casa, de mudarse a la casa, el 29 de enero del año siguiente, Thomas Wally Jr., el pequeño, el más joven de sus hijos, pues moría de escarlatina con tan solo 7 meses. A esta tragedia además se sumó el incendio de un almacén de maderas de la familia que les obligará a mudarse a San Francisco. Antes de la mudanza, en junio, nació su primera niña, Anna Amelia Wally. Y ya en San Francisco nace en noviembre de 1860 su cuarto hijo, George Hay Ringgold Wally. 2 años después, en octubre de 1862, nace Violet Eloise Wally, un personaje importante en esta historia. Y 2 años después, en 1864, nace Corinne Lillian Wally. Pues, como os digo, una buena cantidad de hijos, ¿no? Uno de los cuales, como os digo, nada más mudarse a la casa prácticamente, pues moría de escarlatina con apenas 7 meses. Bueno, el caso es que Thomas, pues, una vez que se vieron obligados a salir de aquella mansión y a buscarse pues una casa más modesta, fue prosperando, reponiéndose económicamente, de modo que en verano de 1868 se embarcó en la tarea de preparar la casa de San Diego,
y comenzó a preparar el regreso de la familia, ¿no?, a la vieja mansión. 2 meses después de esta decisión, alquila una de las habitaciones de arriba, del piso de arriba, a una compañía teatral que estaba pues por allí, por la localidad de gira. Pues bien, después de estar viviendo allí, murió el propietario de la compañía, Thomas Tanner, y pues 17 días después, apenas 17 días después. Para finales de enero ya ni siquiera existía la compañía. Mientras las reformas continuaban, hasta el 12 de diciembre de 1868, los Wally pues estuvieron en su casa más modesta hasta que regresaron a la mansión. Todo fue bien, bastante bien, durante unos años, pero en enero de 1882 los Wally celebraban el matrimonio de 2 de sus hijas, algo que tenía que pues traerles felicidad y contento, pero no fue así. Anna, la mayor, se casó con su primo hermano John T. Wally, y Violet, apenas con 19 años, se casó con un tal George T. Bertolacci, un aventurero que se casó con ella por la sustanciosa dote que le entregó pues el padre, ¿no?, de Violet, y que la abandonó pues 2 semanas después, cuando regresaban de la luna de miel. Pues un día la pobre Violet se encontró con que su marido no estaba a su lado en la cama. Sola y engañada, Violet tuvo que soportar las murmuraciones de la alta sociedad de San Diego, que rechazaban a la joven pues por este escándalo, ¿no?, lo que entonces en aquella época pues era un escándalo. Un año más tarde consiguió el divorcio, pero la pena y la humillación pudieron con ella. Y con tan solo 22 años se descerrajó un tiro en el pecho allí en la casa, dejando a su lado algunos versos de un poema de Thomas Hood que se titula El puente de los suspiros. La tragedia se cebó con los Wally a partir de ese momento, porque el prometido de la más joven de sus hijas, Corinne Lillian, rompió con ella a causa de este escandaloso, ¿no?, para la época y para la sociedad del momento, por el escandaloso fin de su hermana, ¿no?, por aquel suicidio. Y tras aquella cadena de desgracias, Thomas Wally hizo construir una casa más humilde en el centro de San Diego, a la cual pues se fueron a vivir. La salud de Thomas Wally estaba ya de hecho muy resentida y murió en aquella casa nueva en 1890. Anna Amelia, la mayor, murió con solo 46 años en Modesto, California. En los últimos meses de 1909, Francis, otro de los hermanos Wally, se encargó de reformar de nuevo la mansión de la familia, que había estado deshabitada desde entonces. Francis convirtió la mansión en una especie de museo turístico de la ciudad, como sigue siendo ahora. En 1912, Francis, sus hermanas Corinne Lillian y su hermano George y Anna, la madre de todos ellos, vivían en la mansión ya. Anna Wally murió en la casa al año siguiente. Prácticamente cada vez que entraban en la casa alguien moría de la familia. Y Francis pues murió poco después de su madre. George se fue de allí y al final pues murió en San Diego en 1998. Y la última de los Wally, Corinne, se quedó allí en la casa y murió en aquella casa en 1953. 7 años después, desde 1960 hasta ahora, la casa se ha convertido en un museo visitable y es para muchos una de las mansiones más encantadas de Norteamérica. Para ello se basan en los testimonios del personal que atiende el museo y de muchos visitantes que afirman haber visto el fantasma de alguno de los miembros de esta desdichada familia, ¿no?, donde las desgracias pues se acumularon una tras otra, incluido el pequeño Thomas Jr., que había muerto, recordemos, con apenas 7 meses por la escarlatina. Hay quien afirma haber visto al matrimonio Wally desplazándose entre las habitaciones, sus fantasmas moviéndose por las habitaciones del entorno. Y otros han visto a sus hijos y hasta un perro al que ven correteando por el comedor y por los pasillos. Y al parecer los Wally pues tenían un terrier, efectivamente, al que llamaban Dolly Varden. Uno de los trabajadores declaraba lo siguiente: hemos tenido una niña de unos 5 o 6 años de edad que saludó a un hombre que, según decía, estaba de pie en la sala. No lo pudimos ver. Pero a menudo la sensibilidad de los niños es mayor que la de un adulto. Dicen que este personaje era el padre, el cabeza de familia de los Wally, Thomas Wally, al cual otros creen ver en un hombre que aparece por allí vestido de vez en cuando. Algunos visitantes lo ven y algunos de la gente que trabaja en el museo, que está vestido como alguien del siglo XIX. En 1964, Rogers Fielding, un famoso actor y cantante norteamericano, declaró lo siguiente: de repente me di cuenta de algo en la pared. Había algo vaporoso, blanco, parecía una especie de aparición. Me emocionó tanto que no pude contenerme. Encendí la luz y allí no había nada salvo un retrato de Anna Wally.
Él cree que era la señora Wally, de hecho, que según los que dicen haberla visto también, o bien la ven tocando el piano o paseándose por la planta baja o por el jardín. Otros fenómenos que según dicen ocurren en la mansión son ruidos, los típicos puntos fríos, esos puntos fríos en los que de repente pues entras allí y sientes un frío pues prácticamente sepulcral, olores de procedencia desconocida, luces, objetos que se mueven, etcétera, toda la parafernalia de fenomenología de este tipo. Enseguida de irse a vivir a aquella casa, el matrimonio Wally afirmaba que escuchaba ruidos extraños y pisadas procedentes del piso de arriba, y eso precisamente fue lo que contaron al periódico San Diego Union. Estaban convencidos de que los provocaba el fantasma de un tal James Robinson. Este personaje, curioso personaje al que se apodaba en el lugar al que apodaban Yankee Jim, fue ahorcado justo en el terreno sobre el que Thomas Wally había edificado la mansión. ¿Quién era este personaje? Pues se trataba de un canadiense que llegó en 1853 a Old Town. Era un violento ladrón que asaltaba a los mineros cuando dormían para robarles su oro. Al final se vio involucrado en el robo de la goleta Platus, un barco que estaba allí en San Diego, y sus dos compinches fueron condenados a 1 año, pero a Yankee Jim le condenaron a muerte pese a que no se demostró en ningún momento que hubiera sido autor de aquel robo. Fue ahorcado mientras gritaba que era inocente. Era un hombre rubio y alto, y al parecer murió de forma agónica porque sus pies rozaban el suelo del patíbulo. Dicen que murió maldiciendo aquel lugar y a todos los que estaban allí presenciando su muerte, viéndole morir, y entre ellos estaba precisamente Thomas Wally. También murió maldiciendo el lugar en el que estaba siendo ejecutado, aquel sitio donde justamente se iba a edificar la mansión. Las noticias sobre el juicio fueron publicadas en el periódico Los Angeles Herald, un periódico de Los Ángeles que yo mismo pude consultar cuando escribía mi libro Objetos Malditos, ¿no?, para documentarme sobre este caso. En 1953, Lillian Wally afirmaba que no solo se oían pisadas de botas de alguien corpulento en el paso de arriba, sino que a veces llegaban a verlo, llegaban a ver el fantasma de un yankee, como decían ellos, un rebelde alto y rubio, cuya risa resonaba a veces por los pasillos de la casa. Para ella no era otro que Yankee Jim. Y esta es la historia de esta famosa casa que para muchos, como digo, es la casa más encantada de Norteamérica, edificada sobre el lugar donde un hombre corpulento, un ladrón violento muy alto, pues murió ahorcado en ese mismo solar donde más tarde sería edificado el edificio. Como siempre os digo, si tenéis algún caso, si habéis sido testigos presenciales de alguno de los fenómenos que hemos comentado aquí, pues ya sabéis que los chicos de En la Búsqueda van a estar encantados de escucharos. Un abrazo y os espero con otra nueva entrega aquí, en Galería de lo Insólito, En la Búsqueda. Sé curioso, sé un buscador. Pues me ha parecido súper interesante, como todo lo que nos trae nuestro amigo Javier Arries. Ahora iba a decir, nos han llamado y efectivamente nos patrocinan un viaje a la casa Wally para que comprobemos, pero claro, es que es un podcast grabado, quedaría raro. quedaría paranormal, ¿no? Como el hecho de estar en un estudio, no tener teléfono y que digan que suenan las llamadas por doquier. Uy, Dios mío. Eso es otro misterio. Estamos esperando, ansiosos, estoy segura que nuestros buscadores también, a la próxima sección de Javier Arries, porque es increíble cómo nos transporta a los sitios, a los casos, y vamos, que realmente Javi, si nos estás escuchando, que sé que sí, es una sección que está gustando muchísimo. Y si queréis que Javier Arries hable de algo en concreto, ¿vale? Ya sabéis, podéis escribirnos en la búsqueda radio@gmail.com y podéis decir, oye, pues a mí me gustaría que Javier nos hablara de esto, que se metiera en lo otro. Y ¿por qué no?
También que busquen Javier Herries en supuesto. el buscador y verán la cantidad de libros que tiene, y si alguno de los temas que quieren que trates, alguno de los libros, pues también. Exactamente. Y ya nos vamos a ir al final del programa. ¿Y qué hacemos en el final del programa? Acabar. Aparte de acabar. La mayoría de veces irme yo porque se ha despertado la niña. Bueno. Sí. ¿Alguna pregunta? Puede que pase, puede que sí, puede que no. Ya sabéis, la semana pasada pasó. Ahora no, porque está tapada con la almohada. Sí, empezó en los comentarios y de golpe y porrazo desapareció. Vale. Mira, oye, hemos empezado los comentarios y se ha movido. Hombre, porque es que ya esta es la hora de la Bueno, siesta. Vamos al lío. Vamos. La cuestión es que, como os decía, vamos a leer los comentarios que nos dejáis tanto en Spotify como en iVoox, como nos hacéis llegar a veces por WhatsApp, en la búsqueda radio@gmail.com. Y vamos a leer algunos de los comentarios que nos dejáis. Ya sabéis que si queréis haceros oír, ¿vale? Entre el micrófono aquí al final del programa, tenéis que comentar, en este caso hoy. Vamos a leer algunos de los comentarios que nos han dejado a lo largo de todas las vías de comunicación en el programa número 135, y la semana que viene leeremos los que nos dejéis sobre este programa, sobre el 136. Por ejemplo, tenemos a Toñi Galán, que es la mujer que nos contó la experiencia del duende. Hola buscadores, el programa ha estado impresionante. Se me olvidó deciros que yo una vez puse gominolas por si acaso, pero no faltó ninguna. Y tú, Yolanda, llama a Pombero. Besos para todos. No sé, tú llama a quien quieras, pero digo... ¿Eso me lo puedes explicar, Toñi? Sí. ¿Tú lo has entendido? Pues será, no sé, será... ¿Pombero? Es que eso no he entendido. Bueno, Toñi, ponte en contacto conmigo y me lo dices cuando me escuches. Entiendo que será un tipo de entidad que se le pone algún tipo de regalía para que venga, ¿no? Pero como dije... ¿Pero para qué lo tengo que llamar? Yo dije de que llamar a los duendes. Que yo quería llamar a los duendes. ¿Te acuerdas que yo claramente dije el día que lo llames? ¿Te acuerdas que recordarte? Es que esta mujer eso tengo que recordar. No, todo. es que ya te que, digo, que escuchaste en un podcast que le cogían un muñeco, le preguntaban no sé qué, sí, es verdad, y yo le dije, puede ser que sea como una posesión. Tú, por si acaso, ya sabes que yo miré... a Pombero, a lo mejor es que el juego ese se llama así. Ay, no sé. Bueno, ya lo miraremos. O sea, podían mirarlo en el Google, pero no vamos a mirarlo porque Tony nos lo va a explicar seguramente. Sí. En resumen, que cuando lo quieras hacer, llame a Pombero, a Porrón Pompero o a quien quieras. Nos iremos yo y los niños al parque. Lola Arenas, muy interesante el programa. Un tema nuevo para mí al menos. Enhorabuena. Tomás Estero, buena vuelta de tuerca al tema. No lo he tratado mucho, pero está muy bien el programa y a pesar de mis reticencias con el tema me ha gustado bastante. Insurrecta, siempre había oído hablar de los duendes, pero jamás así. Gracias por semejante programón y gracias por volver a iVoox. Podemos seguir con el tema de los mecenas. Bueno, esto sí que lo voy a comentar, ¿vale? Ya lo comenté en el grupo de WhatsApp, así que si no te quieres perder muchas de las cosas que decimos, ya sabéis, el enlace lo tenéis en la descripción de iVoox y de Spotify, y ahí podréis acceder a lo que es la comunidad de WhatsApp. Bueno, como dije ahí, alguien me preguntó que si volvíamos al tema de las mecenas. Por ahora no. Cuando volvamos después de las vacaciones, en septiembre, seguramente sí. Mecenas en iVoox. Mecenas en iVoox. Sí, tienes 1 millón o 2 millones de euros, te sobran y quieres patrocinarnos, sí, cuando quieras. Bueno, lo dicho, que sí, que cuando pase el tema vacaciones, seguramente empezaremos otra vez con los mecenas, que la verdad que nos supo bastante mal el dejar de... Sí, teníamos ya 12 programas o 13 sí. Por especial. Están ocultos. Misteriosamente ocultos. Los tenemos ocultos para que una vez que volvamos con el mecenazgo, volverlos a activar y las personas que se añadan nuevas, aparte de los que vayamos poniendo, tendrán también esos. Ha desaparecido mecenas, te dan la oportunidad de ponerlos en abierto, pero nosotros los hemos guardado ahí en privado para que el día de mañana, si personas nuevas se unen, pues tengan esos programas para escuchar. El día de mañana. ¿Qué más tenemos por aquí? Una película.
Anónimo, un pedazo de monográfico, muy contento con encontrarme cada semana vuestro programa. Y nosotros muy contentos de que estés ahí. Y ahora vamos a leer a nuestra ganadora, Mar Arrufat, que nos dice: gran programa, chicos, ojalá pudiera tener ese libro en mi biblioteca. Pues a ver, espérate un momento, le ha tocado, le llegará, tiene que ponerse en contacto con nosotros para la dirección y entonces la editorial Algaida se lo mandará, porque si le dices ahí lo tienes, se da la vuelta a la biblioteca y tiene La playa de los narcisos de Amado Martínez, es otro misterio. Luego tenemos a Psicodelirium, que nos dice: sueño con ese libro en mi biblioteca. Gracias por vuestro trabajo y por el sorteo, que siempre hacen ilusión estas cosas. Bueno, no te ha tocado, pero más adelante seguiremos haciendo sorteos. Luego tenemos aquí a una persona nueva, Valentín Bayón, magnífico programa, gracias. Bueno, ya sabéis que los nuevos os leo siempre porque me hace mucha ilusión. A ver. ¿Qué? Un nuevo comentario de un... No, un nuevo oyente que no había escrito nunca. Pero una persona nueva, el hombre ya... Pues me habéis entendido, ¿verdad que me habéis entendido? Hola, Valentín. Ay, Dios mío. Vale, ¿qué más tenemos por aquí? Creo que también hay otro nuevo por ahí, ¿eh? ¿Sí? Sí, yo diría que sí. Titomón. A mí no me suena. Estupendo programa, seguir así. Sí, exactamente. Y bueno, vamos hasta aquí. Ya sé que nos hemos dejado algunos comentarios, perdonarnos, de verdad, ya sabéis que cada semana iremos leyendo alguno de los comentarios y... Sí, porque Baetis, por ejemplo, preguntaba lo del brazo incorrupto del duende, pero le he dicho que me dijera exactamente en qué minuto para yo poder preguntar a la persona adecuada, pero todavía estoy esperando respuestas. Pues ahí estamos. En un futuro, pero no quiero decir nada, Baetis. Ahí estamos. Pues ya, ahora cuando lo escuches, ya sabes. Luego, si llegas hasta el final... El otro día estaba, ya está aquí, ya estamos distendidos, ¿vale? Ya estamos distendidos. Descomprimiendo, estamos descomprimiendo. Sí, sí. El otro día escuchando un programa de... en YouTube, porque yo normalmente los escucho, no los veo. Porque me los pongo para dormir y empiezo a escuchar. Y ya sabes que llevo unas semanas entre podcast de misterios mexicanos y podcast de crímenes. ¿Vale? Bueno, y luego gente rara de que escucha, que no tiene que ver con el misterio, pero son más misterio. Entonces decía una de las chicas que escucho que daba igual lo que pusieras. O sea, si no sabías qué comentar, que comentaras como aquellas veces que comentábamos con un emoticono, da igual, pero que comentaras. Así que si me estás escuchando y ya has llegado hasta el final, comenta. O sea, con un aunque no sepas qué comentar, pon un emoticono, aunque sea, yo qué sé. Hay gente que no lo hace eso, ¿eh? Pues eso hará que tanto la plataforma de Spotify como la plataforma de iVoox, entiendo que el algoritmo haga como diciendo, mira, pues esto gusta, ¿sabes? Pues vamos a mostrarlo más. Y vamos a probarlo. ¿Vale? Sí. O sea que... yo qué sé, es que si, por ejemplo, si tenemos 1000 oyentes, por decirte algo, en un programa, si con que de esos 1000 oyentes, 500 pongan la carita sonriente en los comentarios, ya sería una pasada. O también puede ser la del guiño. O la del guiño. Así que venga, vamos a hacer esa prueba. Vamos a comentar. Si no sabes qué comentar, pues pon un emoticono y ya está. O puede poner, abrir los dos emoticonos, cerrar los ojos y decir, este mismo. Vale. Pues ¿te sale la caca? Pues no pasa nada. No pasa nada. La sevillana, pues. Pues eso, pues ahí está. Pues nada, queridos amigos. ¿Algo más antes de acabar? No, bueno, ¿tú quieres decir algo más? No, bueno, a ver, si le han dicho, ¿no? Lo de los casos. Sí, ¿no? Sí, ya hemos pedido casos, ya les hemos dicho que si quieren hacer partícipes a nuestros oyentes, pues... Han dicho que después, cuando acabemos la temporada o lo que sea esto, en el TikTok... Bueno, eso no lo he dicho. Si queréis ir uniéndose a TikTok, que sepáis que cuando terminemos la temporada antes de las vacaciones, ¿vale? No después, antes, ¿vale? Me voy a centrar, que ya me han llegado una cosita que estaba esperando para el tema de TikTok. Me voy a lanzar un poquito más al tema y este verano vamos a intentar, o voy a intentar, depende de José Antonio si me quiere ayudar en esta hazaña o no, poner en el grupo, bueno, en el TikTok de En la Búsqueda, pues 1 o 2 vídeos, si puede ser de casos y de experiencias a la semana. Pero no es porque, o sea, porque vas a tener más tiempo, o teóricamente, como no hacemos el programa, tendremos más tiempo, no porque ese verano lo vayamos a hacer en bikini. Exactamente.
Dicho esto, pues ya sabes, Ahora búscanos sí, en ahora sí, TikTok, únete y así no te perderás. Aparte de que hay alguna cosita que ya podéis escuchar, Sí, no te perderás lo que viene para el verano. Y dicho esto, ¿hay alguna cosa más que te haya que contar? No, Creo que ya está, ¿no? No, sí, porque bueno, el otro día escuché la última versión de King África y los Inhumanos, que se llama Maripili, de la canción del verano, pero bueno, no es misterioso, es extraño. Bueno, chicos, sí. muchísimas gracias por estar ahí. A ver si la semana que viene tenemos a José Antonio con un poquito No, mejor. Ya te digo que no. A ver, vos mejor no. Yo con que no tenga un moco ya me conformo. Bueno, a ver, es lo que hay. Sí. Pues nada, muchísimas gracias por estar una semana más junto a nosotros. Y ya sabéis, amigos, ¿dónde nos vemos? Aquí, en La Búsqueda. En La Búsqueda. Con Yolanda García y José Antonio Roldán. Para ponerte en contacto con nosotros. 6734-450880, teléfono directo de comunicación con... En La Búsqueda. En La Búsqueda no se hace responsable de las opiniones vertidas por los invitados, colaboradores y oyentes mediante sus intervenciones en este programa.